Feliz año nuevo, mis directos amigos. Hacemos este tercer discurso laurentino el 1 de enero del año 2022, que deseo a todos ustedes año lleno de ventura y de prosperidad. Salud y república. Este discurso de hoy viene dedicado a un tema que curiosamente no he visto abordado, se diría que en casi ninguno de los estudios, ensayos de filosofía jurídica y política, y posiblemente los historiadores lo han abordado, pero vamos, yo en este momento no podría citar ninguna bibliografía que me venga a la mente ahora mismo sobre la cuestión que voy a abordar. Sí, he visto aquí o allá alguna consideración de pasada. Desde luego el problema está claro que no lo invento yo. A algunos autores se les ha ocurrido preguntarse acerca de él, pero creo que hasta donde yo recuerdo en este momento de mis muchísimas lecturas han salido del paso con una observación de circunstancias. El problema es que si el distingo entre monarquía y república es el que consideramos en el discurso anterior, y por tanto el título de legitimidad de una monarquía es un título, digamos, poco racional, porque es adhesión al legado ancestral, a la tradición, a la continuidad de una historia que en muchos aspectos, en casi todos, está periclitada y que no querríamos continuar en nada más, evidentemente. Y sin embargo, ¿por qué en lo tocante al acceso al poder, a un determinado poder, a una determinada potestad pública, por qué en eso mantenemos, o algunos países, España, incluida España, mantienen una adhesión a modos de transmisión hereditaria cuya única legitimidad estriba en el peso de esa tradición ancestral, lo cual resulta un modo de legitimidad evidentemente menos racional que los demás que habíamos considerado, porque incluso el carismático, que como decíamos adquiere fuerza atractiva únicamente en circunstancias excepcionales, el comienzo, la institución de un nuevo poder político donde no lo había, o de una autoridad donde no había ninguna, o situaciones de guerra civil, de desconcierto, de desmoronamiento de las instituciones, y tiene que surgir una nueva y generalmente capitaneada por un individuo, un grupo que están aureolados por unas dotes especiales de atracción, que ejercen una fuerza como de un imán que arrastra a una pluralidad o una muchedumbre de adeptos que finalmente se imponen. Bueno, incluso esa legitimación carismática, que tampoco es de suyo muy racional, pero dadas las circunstancias del caso, puede serlo, porque además puede resultar que no hay ninguna otra alternativa viable. Pero en cambio, la mera adhesión a una tradición, a un linaje que lleva ahí desde siglos o desde un tiempo
memorial o inmemorial, pero como un legado del pasado, sin otro mérito especial, bueno, pues evidentemente no deja de ser un comportamiento de atavismo, y el atavismo no es racional. Pero si esto es así, tenemos que explicar dos cosas. ¿Por qué a lo largo de la historia conocida de la humanidad, más del 99% de los regímenes políticos han sido monárquicos? Y cuando digo monárquicos quiero decir no monocráticos, no monárquicos en el sentido de Aristóteles del poder de uno, sino dinásticos, con una legitimidad hereditaria, agravado por el hecho de que a lo largo de todos esos siglos ese poder, esa potestad dinástica, monárquica, ha ejercido un poder, si no absoluto, lo llamamos absoluto, pero esta palabra es exagerada, es inapropiada. Lo llamamos así porque en esas monarquías del antiguo régimen no existía un marco constitucional como el que va a traer consigo la revolución liberal, inspirada en Montesquieu, con una separación de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, separación quizá es una palabra excesiva, digamos, una cierta división o distinción de esos poderes y una limitación del poder del monarca con arreglo a esquemas de esa índole. En las monarquías de antiguo régimen, el monarca era ante todo un legislador y ejercía también, estaba investido del poder legislativo y del ejecutivo, en mayor o menor medida también del judicial. Esto no significa, empero, que siempre ejerciera esos poderes de manera omnímoda, eh, como un pantocrátor sin control ni limitación ninguno, porque existían también las costumbres, las reglas consuetudinarias, las limitaciones implícitas y en muchas monarquías mecanismos que de un modo u otro, en mayor o menor medida, limitaban ese poder monárquico. Donde no había, o cuando no había absolutamente ninguna limitación, podemos hablar de despotismo. Bueno, siendo esas monarquías de antiguo régimen monarquías absolutas, uso la palabra absoluta en el sentido convenido en que hoy la usamos, monarquías en las cuales el rey ejercía tanto el poder legislativo como el ejecutivo y en parte el judicial. Pero incluso donde estaba un poco más limitado, por ejemplo, en la monarquía inglesa desde el siglo XVII, el poder legislativo del monarca estaba limitado por el Parlamento y esta limitación irá evolutivamente en aumento. De manera que era una monarquía que, sin ser constitucional en el sentido moderno, pero era mucho menos absoluta que la monarquía francesa o que la monarquía española, por ejemplo. Bien, esas monarquías han existido desde que tenemos conocimiento histórico que se remonta a la antigua Mesopotamia, 3, 4 siglos como mucho antes de la era común, o sea, hará como muchísimo 6.000 años, pero en realidad generalmente menos, porque incluso las primeras inscripciones que tenemos de esa época no resultan ilegibles, de manera que sí, sabemos que hubo un poder. Y aunque no estamos seguros de cuál era la organización política, por ejemplo, de las ciudades sumerias,
no es seguro que fueran monarquías, pero desde que se afianza el conocimiento histórico, porque disponemos de más documentos, el Egipto faraónico, la Mesopotamia después de la conquista semítica, o sea, Acadia, posteriormente Babilonia, Siria, Mari, la monarquía en su vecindad, la monarquía elamita, luego las monarquías indoeuropeas de ese entorno, los hititas, los lirios, los medos y persas, yéndonos un poco más lejos, las monarquías del Indostán, del actual Indostán, monarquías hinduistas, después alguna budista y llegando al extremo oriente, las monarquías, sobre todo el imperio chino, precedido por los reinos, antes de la unificación imperial, por los reinos o principados que componían la antiquísima China arcaica, el imperio japonés, luego más cerca de nosotros, en el Mediterráneo, la Grecia arcaica, minoica, la cretense. En realidad sabemos que hubo un reino cretense pregriego que escribió lo que se llama la escritura lineal A, no descifrada. Luego viene la lineal B, que ya es el griego minoico, micénico. Toda esa Grecia arcaica cuyo legado será la leyenda homérica. Y luego, pues si nos vamos acercando, la historia de Roma empieza también con los reyes, los famosos reyes de Roma, en realidad cuyo carácter verdaderamente histórico no podemos estar plenamente seguros. En qué medida Rómulo y sus sucesores son figuras verdaderamente históricas o en qué medida están inventadas por la leyenda, es dudoso. Lo que no cabe duda es que Roma fue fue monárquica, aunque con una monarquía en principio electiva, es decir, era una mezcla de poder hereditario, pero dentro de esa dinastía había una cierta elección. Bueno, no voy a entrar ahora en esos detalles. Ha sido esta tradición monárquica que, como vemos, dura milenios, porque luego hay una interrupción en el mundo mediterráneo, a la cual me voy a referir enseguida, pero luego en el Imperio Romano se reanuda, un Imperio Romano que va desde Augusto a finales del siglo I antes de nuestra era y que concluye en el Imperio Bizantino, que es una prolongación del Imperio Romano, en el año 1453 de nuestra era. O sea, es un imperio milenario cuya parte occidental fue desgajada del imperio y ocupada por los reinos bárbaros germánicos, los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia, los reinos anglosajones en Bretaña, y así sucesivamente, el reino vándalo en África del Norte. Y si pensamos en el continente africano, en realidad subcontinente, porque no es un verdadero continente en la medida en que está unido a Asia por el istmo de Suez. Pero en la antigüedad conocemos los reinos de Mauritania y Numidia, y en época más reciente, aunque la historia de África es mal conocida porque tenemos escasas fuentes escritas y hay que acudir en parte a la tradición oral, que nunca tiene el mismo grado de fiabilidad que el archivo, evidentemente. Pero en fin, voy a enumerar unos
poquísimos. Se han sucedido a lo largo de la historia muchísimos reinos hasta la conquista colonial de finales del XIX. Voy a enumerar los reinos o imperios de Etiopía o Abisinia, de, la, de Zimbabue, de Ruanda, más recientemente de Burundi, del Malí, del Ghana, del Senegal, del Dahomey. No, en el Senegal es el reino Wolof, hubo varios que se sucedieron, el gran imperio Songhai, el reino del Congo, que existió en el siglo XVI y se convirtió al catolicismo, fue juntamente con Etiopía, uno de los reinos, dos reinos cristianos de África, y muchísimos otros. En realidad, lo que conocemos de la historia africana es casi exclusivamente de reinos. Puede haber habido pequeños grupos políticos, pequeñas tribus que se rigieran por cuerpos, digamos, por consejos de ancianos u otros poderes que no fueran monarquías. Pero hasta donde conocemos de la historia africana, esta es una excepción. Bueno, y si vamos al continente americano, pues lo más de destacar son los dos grandes imperios que descubrieron los conquistadores españoles en el siglo XVI, el imperio azteca y el imperio incaico. Y había muchos otros estados, evidentemente, estos dos imperios poderosísimos, de brillantísimas civilizaciones, con todo lo que se pueda decir en contra de ellos, que evidentemente tenían una serie de características que hoy nos repugnan, como también el poder que instauraron los conquistadores españoles las tenía, pero ninguno de ellos era perfecto. Cada uno tenía sus virtudes y sus defectos. Estos dos grandes imperios eran monárquicos y en muchos otros lugares también existían monarquías, dinastías de menor envergadura, que con un poder mucho más limitado. De manera que si queremos buscar repúblicas en el pasado, las vamos a encontrar, pero de manera muy minoritaria a lo largo de la historia. Podemos encontrar unas cuantas. Creo que en la mente de todos está en primer lugar la Grecia clásica, la Grecia de las repúblicas espartana, ateniense, tebana, corintia y otras muchas. Es la que nos ha quedado, es además la Grecia que verdaderamente conocemos, porque de la Grecia arcaica nos ha quedado la obra de Homero, sin duda, y luego la leyenda que se plasmó en la tragedia griega, pero en realidad de ella lo que conocemos históricamente pues es muy poco. El gran legado cultural, civilizatorio que tenemos es el de la Grecia clásica, con sus historiadores como Heródoto y Tucídides, sus filósofos como Platón, sus oradores como Demóstenes, sus escritores. Bueno, esta es la gran tradición de la Grecia clásica. Sin embargo, esa tradición va a durar poco, porque enseguida va a ser dominada por la monarquía macedonia, que se va a adueñar de Grecia, va a confiscar Grecia, en cierto modo, se va a helenizar y a erigir en portavoz de
de la civilización griega, y de ella van a salir los reinos, las dinastías, todas ellas hereditarias, en la Macedonia que incluía Grecia, en Pérgamo, en Siria, en Egipto, la de los Ptolomeos. Hubo otra en el Asia Central que duró menos. Bueno, de manera que ese régimen republicano duró poco. Más duración tuvo la República Romana, que además realizó una obra que normalmente se considera incompatible con la capacidad de un poder republicano, que fue levantar un enorme imperio. Esa República Romana además tuvo como su gran contrincante otra república, la República de Cartago, la cartaginesa. Y esa República Romana, que duró varios siglos, 4 o 5 siglos, conquistó, sometió a su dominio España, la Galia, por supuesto primero toda Italia y las islas del mar Tirreno, el África del Norte, o por lo menos una parte de ella, Grecia y gran parte de la península balcánica, la península anatólica y finalmente Siria. Y en su final último, pero ya en realidad hemos pasado al imperio con Augusto, Egipto. O sea que fue un poder muy eficaz, pero que pereció y cedió, no pudo mantenerse y tuvo que ceder ante el imperio. Un imperio que se disimuló, porque una de las causas de la enorme inestabilidad del Imperio Romano y de la sucesión de dinastías que empieza con la inaugurada por Octavio o Augusto y que termina hasta el final con los paleólogos, es que ninguna dinastía logró verdaderamente legitimidad dinástica. Es decir, que hemos caracterizado la monarquía por la legitimidad dinástica y, sin embargo, esta legitimidad dinástica nunca logró afianzarse en el Imperio Romano. Pero, ¿por qué cayó la República Romana? Bueno, esto lo he estudiado en una monografía, Lucha de clases y quiebra de la legitimidad constitucional en la Roma tardorrepublicana. Remito a quienes estén interesados a esa monografía y señalo cómo los criterios de legitimidad republicanos entraron en grave crisis con a final de la República y no pudieron prevalecer y tuvieron que ceder ante otro tipo de legitimidad que fue la que inauguró Augusto, justamente un poder que se transmitía en la familia, aunque luego en realidad se van a suceder tal cantidad de dinastías que, como digo, en el Imperio Romano el sistema dinástico nunca acabó de arraigar plenamente. Bien, entonces la historia nos ofrece, con algunas excepciones, un poder monárquico. Otras excepciones que podría invocar las pequeñas repúblicas italianas, que en la Baja Edad Media, en el Renacimiento y algunas persistieron hasta la Edad Moderna, en realidad inicialmente eran solo municipios autónomos dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero que fueron adquiriendo de facto independencia. Y esas pequeñas repúblicas, pues podemos decir, estaba la de Amalfi, la de Lucca, la de Pisa, la de Florencia, la de Bolonia, Ferrara,
Venecia, Génova, varias de ellas, sin embargo, acabaron cediendo ante dinastías que se hicieron con el poder, que se impusieron. En Milán, los Sforza y Visconti, en Florencia, los Medici, otras fueron incorporadas a otros estados, también las de Ferrara y Bolonia fueron reemplazadas por poderes monárquicos, la dinastía de los Este, de manera que al llegar el final de la Edad Moderna quedaban muy pocas que fueron barridas. Bueno, y podríamos también seguir la enumeración con la República de Estrasburgo dentro del Imperio Romano-Germánico y alguna otra. Son excepciones. Entonces, ¿cómo así tenemos esas excepciones en medio de, que son pequeños islotes, en medio de un océano monárquico que abarca 6.000 años y que comprende casi toda la superficie terráquea? Hasta el punto de que, por ejemplo, en Europa, en el siglo XIX, solo hay dos repúblicas, que son Suiza y San Marino. Esa República de San Marino, que es como un pequeño barrio, digamos, no sé exactamente qué población, 10.000 habitantes, 5.000, lo que sea, bueno, es un residuo de esas repúblicas italianas medievales. Y Suiza. Francia fue una república en varias ocasiones, pero en la mayor parte del siglo XIX fue una monarquía, con los Borbón, rama primogénita, con los Borbón, rama secundaria, los Orleans, o finalmente con los Bonaparte, pero monarquía. Solo en el último cuarto del siglo se establecerá finalmente la república, y era una excepción. Y cuando se independizaban países del yugo otomano, por las diferentes guerras que tuvieron lugar en Europa Oriental en ese siglo, desde la guerra de los años 20 de independencia de Grecia, posteriormente de Serbia y luego más adelante de Rumania, Bulgaria, y así sucesivamente. Bueno, en todos esos casos, las potencias monárquicas impusieron reinos, dinastías de importación. Bueno, en Serbia fue una dinastía autóctona, pero en los demás lugares era de importación. ¿Por qué? Pues porque se consideraba impensable que hubiera un poder no monárquico. Y cuando se produjeron las independencias hispanoamericanas, vamos, iberoamericanas, Brasil fue un imperio de la Casa de Braganza, dinástico, hasta 1888, si mal no recuerdo, y con toda seriedad San Martín pensó en establecer en el Perú un reino. Esa idea no llegó a prosperar, se consideraba impensable. Entre otras cosas, había un miedo de que ese reino cayera, se instaurase una dinastía autóctona, que era lo último que los criollos deseaban, por lo cual finalmente se optó por la república que en principio nadie quería. Pero bueno, en Nueva Granada, en la Gran Colombia, también se contempló con toda seriedad el establecimiento de un poder monárquico. Se le ofreció a Bolívar la corona. Este al parecer titubeó, pero prefirió el título que consideró más, eh, más ilustre de libertador. Y, y finalmente la instauración de un poder monárquico en Nueva Granada, la actual Colombia, fracasó porque Inglaterra se opuso a que fuera un monarca de la Casa Real francesa y aceptaba que fuera uno de la Casa Real española. Total, que hubo disensiones y no cuajó. México fue un imperio. Se proclamó independiente con el emperador español Agustín de Iturbide, o Iturbide, como se dice en México, y más tarde de nuevo se instauró un segundo imperio con Maximiliano de Austria. De manera que la concepción de que un poder que no fuera monárquico era
peligroso, ingobernable, difícil de mantener, que el orden público, la estabilidad, la gobernación eran problemáticos, inestables, que otros criterios de legitimidad, como los que hemos evocado en la lección anterior, que no sean el dinástico, son cuestionables. Esta era una idea tan arraigada que prácticamente la inmensa mayoría de los políticos, de los círculos influyentes, estaban adheridos a esta concepción. Claro, una concepción que de todos modos entraba en crisis cuando se instauraba una nueva monarquía, porque ¿qué hubiera pasado si se hubiera instaurado un reino en el Perú en el año 1825? Bueno, esa monarquía o se, o se buscaba con lupa un descendiente de los antiguos incas, cuya legitimidad difícilmente hubiera sido aceptada por todos los peruanos, de todos modos, de todos modos no hubiera sido un poder ancestral, una monarquía cuya legitimidad hereditaria fuera un legado de la tradición. Sería una dinastía de importación. Y lo mismo en Nueva Granada. Y lo mismo sucedió en Europa Oriental, en Grecia, en Rumania, en Bulgaria. Fueron dinastías de importación y por tanto no es extraño que su legitimidad, la dinastía danesa Schleswig-Holstein en Grecia, la dinastía Sajonia-Coburgo en Bulgaria, la dinastía de Hohenzollern-Sigmaringen en Rumania, bueno, acabaron siendo expulsadas porque verdaderamente tampoco tenían un arraigo histórico en el país. Bueno, ¿cómo así pasamos en unos decenios de la superficie terráquea gobernada, bueno, en un par de siglos, digamos, gobernada casi exclusivamente por monarquías, a una situación en el siglo X, digamos, a finales del siglo XVIII, era así. En 1780 era así. Prácticamente todo el globo terráqueo, con algún puntico aquí o allá de república, o como la República Neerlandesa, que sufrió una guerra civil en estos años 1780, entre los que querían llevar la República Neerlandesa a un poder más próximo a la monarquía, afianzar, entronizar como verdadero monarca al príncipe de la Casa de Orange, y los que querían establecer un régimen más republicano, porque Holanda era un régimen un poco híbrido entre republicano y monárquico. Bueno, pero el régimen monárquico, hasta la independencia de los Estados Unidos en el Tratado de París de 1783, pues prácticamente ocupa todo el continente americano, hasta donde sabemos todo el continente africano, todo el, todo el espacio asiático. No voy a decir continente porque Asia y Europa son el mismo continente. En realidad, Asia, Europa y África son el mismo continente. Pero bueno, digamos, toda Asia y toda Europa, quitando Venecia, Génova, Suiza, Ginebra, bueno, unos punticos. Si pasamos al año 1830, pues ya la mayor parte del continente americano está gobernado por repúblicas. Pero no así el resto. Si pasamos a vísperas de la Primera Guerra Mundial, al año 1914, bueno, pues ya es un poco el predominio monárquico ha quedado quebrantado y tenemos un poder, repúblicas significativas en Francia y, digamos, en el imperio colonial francés, aunque Francia mantuvo monarquías como protectorados en Túnez, en Marruecos,
en Camboya, en Laos, en Tonkin, en Annam, es decir, que sabía utilizar también a los poderes dinásticos locales como intermediarios, subsidiarios o vasallos donde le interesaba. Pero vamos, esta gran potencia mundial que era el colonialismo francés, la República Francesa, la Tercera República, muy importante, en extensión en Europa relativamente pequeña en comparación con lo que significaba la extensión de los reinos de España, o imperios de España, Alemania, Rusia, Austria, Hungría, Italia, los escandinavos, la Gran Bretaña, todos ellos eran monárquicos, Turquía, los nuevos reinos balcánicos a los cuales me acabo de referir, o sea, casi toda Europa era monárquica, pero Portugal derribó la monarquía en el año 1909. Y 2 años después, China, el enorme imperio, la enorme China, que entonces era más grande porque incluía también Mongolia, también sacudió una monarquía que por la mayor parte de los chinos era considerada en cierto modo una dinastía foránea, porque era manchú, y aunque los manchúes hoy están incluidos en la República Popular China, son una pequeña etnia de esa China pluriétnica, pero bueno, para la mayoría, la inmensa mayoría de los chinos que son hanes, esa dinastía manchú, que se había adueñado del trono por una invasión en el siglo XVII, era considerada hasta cierto punto una dinastía conquistadora. Desde luego se había sinizado completamente, pero no dejaba de conservar algunos rasgos, algunas características, una aristocracia manchú, algunas costumbres manchúes que indicaban la supremacía de ese pequeño grupo étnico sobre la masa de la población. Bueno, esa monarquía de los Qin, la última dinastía china, ya enormemente sacudida por todas las derrotas que había sufrido por el colonialismo franco-británico y japonés a lo largo del siglo XIX, las dos guerras del opio, el saqueo de Pekín por los franceses e ingleses, la destrucción, el incendio del Palacio de Verano, la agresión japonesa que, que privó a China de una parte de su territorio, incluyendo la isla de Formosa, que todavía hoy, como ustedes saben, bajo el nombre de Taiwán, sigue constituyendo una manzana de discordia en las relaciones internacionales. Pero China pasó a ser una república enorme, la república más grande del mundo en aquel momento, la república de 11 millones de kilómetros cuadrados. De manera que esa era la situación en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y al salir de la Primera Guerra Mundial, pues Rusia, Alemania, Austria y Hungría son repúblicas. En Polonia se constituye un Estado independiente creado de manera un tanto artificial por las potencias vencedoras, que, que no vuelve a su configuración histórica de reino porque eso hubiera sido inviable y por tanto se constituye también en república. De manera que, a diferencia de la situación precedente, la situación posterior a la Primera Guerra Mundial es que ya la mayor parte de Europa y, y de Asia, en realidad también, es republicana. Y si pasamos a lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el periodo que ha ido en los decenios que han venido después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo raro actualmente es encontrar monarquías. Encontramos las monarquías tiránicas, despóticas del mundo árabe, de Arabia, de Kuwait, de Arabia
saudí a Marruecos, pero incluso en el mundo árabe, en 1948 existían los reinos de Libia, de Egipto, de Irak, de Jordania, y varios de esos países se produjeron revoluciones republicanas que acabaron con esas dinastías. De manera que incluso en el mundo árabe el poder monárquico ha sido reducido a una pequeña parte del territorio del mundo árabe. En casi toda África las monarquías han sido eliminadas. Queda hoy alguna que otra minúscula, como Suazilandia, Lesoto, por supuesto, la de Marruecos. En el continente americano, Canadá es ciertamente una monarquía, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Luego están esas pequeñas monarquías insulares por varios, esparcidas por las Antillas, por Oceanía, por varios lugares del mundo que tienen como reina la de Inglaterra. Pero en general, bueno, ya hay otras en Oceanía también. Está Brunei, por supuesto, en Asia, en el sureste asiático, Camboya, Tailandia, pero Malasia, aunque bueno, el régimen de Malasia es un poco especial, Tonga, son casos excepcionales. En el mundo entero, el régimen republicano se ha impuesto, ha prevalecido, y hoy es rarísimo que haya monarquías. Y donde las hay, parece que están muy estabilizadas. Incluso he hablado de las tiránicas como la de Jordania. Es verdad que tiene una, como igual que Marruecos, tiene una fachada, o Kuwait, tiene una fachada parlamentaria, con un primer ministro aparentemente nombrado con la aquiescencia de la anuencia del Parlamento, pero en realidad eso es de escaparate. El verdadero poder lo detenta el monarca, es un poder absoluto que puede poner y quitar parlamentos como le dé la gana y que sencillamente pues lo disimula con elecciones amañadas y un parlamento meramente de vitrina. Sin embargo, en Jordania, en los años 50 y 60, la monarquía estuvo en serio peligro y hoy parece que no lo está. En Marruecos, ustedes recuerdan que hubo golpes de Estado, el famoso del general Oufkir, para derribar la monarquía. Pero hoy, en cambio, hasta los oponentes de Muhammad, del rey Muhammad VI, piensan que la monarquía debe continuar en Marruecos, aunque desprovista del poder absoluto que tiene, como una monarquía parlamentaria constitucional. Y en los países europeos, incluso en España, donde hay una fuerte tradición republicana, y en varios momentos ha parecido que renacía, que era el ave fénix que renacía de sus cenizas, pero esto no ha sido así, ha sido efímero. Finalmente la monarquía, la dinastía se ha consolidado, los republicanos somos una exigua minoría, e incluso los que dicen, no, yo soy republicano, pero de esos el 99% son monárquicos, es decir, que dicen, soy republicano, pero no me importa cómo se cubra la jefatura del Estado. Soy republicano. Entonces, ¿en qué es republicano? Es decir, republicano en otro sentido, en el sentido del republicanismo, que ya critiqué en la primera de estas, en el primero de estos discursos, el republicanismo, el pseudo republicanismo o ciudadanismo de Philippe Petit, que concibe una entidad política inspirada en valores que se consideran republicanos, pero que es indiferente a que la jefatura del Estado se cubra de un modo o de otro. Bueno, pues no, porque si hay una potestad del poder arbitral y moderador
que es el de la jefatura del Estado, se cubre en virtud de una legitimidad dinástica, hay monarquía y no república. Por tanto, ese pseudo-republicanismo es quizá un modo de presentarse que se considera menos arcaico o eh, menos conforme con mentalidades atávicas, eh, poco acordes con el espíritu de los tiempos, por decirlo así. Y en el fondo los que somos republicanos de verdad, es decir, los que preconizamos que en España se restaure la república, pues somos una pequeña minoría entre los que se pronuncian. No sé cuántos lo son en su casa, ¿verdad? En el secreto de su conciencia, eso no lo puedo saber, porque es cierto que los sondeos de opinión han bajado el prestigio, el crédito de la monarquía. La gente confunde monarquía con dinastía borbónica, que no es lo mismo, porque podía haber monarquía con otra dinastía, pero en fin, el prestigio de la monarquía y de la dinastía borbónica han disminuido sensiblemente. Pero el número entre los sondeados, el porcentaje de los que dicen que querrían que hubiera una república, también es minoritario. El de los que se pronuncian en el espacio público, en tribunas de opinión, en foros, en bitácoras, en espacios de opinión, más aún en revistas de filosofía jurídica, de ciencia política, a favor de un régimen republicano, pues no es casi nadie. Y no es casi nadie hasta el punto de que artículos donde se defiende la república y se critica la monarquía, en los cuales con argumentos científicos, filosóficos, se argumenta qué inconvenientes tiene la monarquía y por qué la república es un régimen preferible desde los valores de la organización racional del poder público. Bueno, pues artículos de este tipo, que yo sepa, no ha aparecido, hasta donde yo recuerdo, tengo presente en la memoria en este momento, ni uno solo en ninguna revista de ciencia política, filosofía política o filosofía jurídica en los últimos dos reinados. Y alguno que ha sido presentado ha sido rechazado por los relatores. Ustedes dirán, bueno, pero el libro del cual aquí hablamos, Estudios Republicanos, ha sido publicado por una editorial académica, vamos, una editorial que publica libros académicos y que tiene prestigio académico, que es Plaza y Valdés. Ciertamente, ciertamente es así, pero esa editorial no depende de los comités de redacción de ninguna de esas revistas. Si hubiera dependido, seguramente el libro no se habría publicado, sencillamente. De manera que, claro, eso quiere decir que a qué se debe tal actitud, tal adhesión a la monarquía. Bueno, pues se debe a un complejo de circunstancias en las cuales no quiero entrar. Pero mi problema ahora no es ese, no quiero enjuiciar ahora las actitudes de unos u otros a favor o en contra, lo que puedan tener de interesado, oportunista, honesto, convicción profunda, doctrinal. Podríamos decir por qué no hay republicanos en Dinamarca, en Holanda, en Suecia, porque, bueno, hay alguno que otro en Bélgica, porque en Inglaterra los que hay pues serán 4 o 5 o 10, y además prácticamente figuras desconocidas que nadie, por quienes nadie se interesa. Bueno, entonces es curioso. Vamos a ver, el problema aquí no es qué pasa en España en particular, qué pasa en Bélgica en particular, o qué pasa en Noruega. El problema,
y también podríamos verlo del otro lado. Bueno, si la monarquía tiene cualidades, tiene virtudes, eh, tiene motivos para que se la alabe y se la quiera preservar donde existe, si esto es así, ¿por qué en ninguna república hoy, en el siglo XIX, ya hemos visto que en varias de las repúblicas independizadas de Iberoamérica, vamos, de Hispanoamérica, en Iberoamérica se mantuvo el imperio hasta el final del siglo, hasta el extremo final. Pero ¿por qué en varias de Hispanoamérica se establecieron monarquías o se quisieron establecer monarquías? Se consideraba que el poder, el régimen monárquico era el mejor para garantizar el orden público, para prevenir la guerra civil, para meter en cintura a poblaciones díscolas, dispuestas a los desmanes, a los disturbios, eh, para garantizar la supremacía de las clases pudientes, adineradas. Bueno, y sin embargo hoy no. Eh, Se acudirá a todos los procedimientos que se quiera, pero no se establecen, nadie habla de establecer monarquías. En la historia reciente, la única monarquía que se quiso establecer fue la del grotesco Bokassa, el imperio de Bokassa en África Central, Ubanghichari, que duró nada, porque era un agente del colonialismo francés que impuso el presidente francés Giscard d'Estaing, y el mismo presidente lo quitó enseguida porque era un descrédito y lo echó. O sea que no ha sido nada. Y nadie en Irak, cuando la conquista estadounidense del año 2003, hubo quien habló, alguno que otro, habló de restablecer la dinastía hachemita, que era la misma dinastía de Jordania, pero vamos, otra rama, que era la que había reinado en Irak hasta el año 1958, hasta el 14 de julio de 1958, en que fue derribada por la Revolución Republicana de Abdul Karim Qasem. Entonces alguno pensó en esa solución monárquica. No prosperó, en realidad no se contempló seriamente, para nada. Tras la caída del rey de Persia, el Shah, en 1979, bueno, pues hay enérgicos opositores a la República Islámica, pero nadie habla de restablecer la monarquía imperial, por supuesto. Y nadie contempla el restablecimiento de la monarquía en Vietnam o en Ceilán o en Etiopía o en ningún país donde, en Hungría, por ejemplo, ustedes saben que hoy el jefe del gobierno húngaro, Orbán, tiene opositores, enemigos muy fuertes, que lo acusan de establecer un régimen aparentemente democrático, pero de facto autoritario. Bueno, esto será así o no será así, no voy a entrar yo en esa cuestión, pero nadie en Hungría piensa que la alternativa viable o razonable sería restaurar la monarquía. Habría que ver además qué dinastía. En Bulgaria, donde tras la caída del bloque comunista oriental, llegó a ser primer ministro el ex rey, nada menos, Simeón, de la Casa de Sajonia-Coburgo, y curiosamente tenemos un ex monarca que fue jefe de gobierno de una república, pero no se habló, ni lo pretendió, él siempre se había proclamado, vivió en Madrid mucho tiempo, que estuvo y estaba, no sé si sigue vivo, supongo que murió, muy relacionado con la aristocracia española, en el franquismo, estaba muy bien visto en círculos de poder. Bueno, y él se proclamaba legítimo rey de Bulgaria, pero al volver a Bulgaria le incumbió hacerlo
como primer ministro, como jefe de gobierno de una república. Y no, nadie habló de restaurar la monarquía. Entonces, ¿cómo así? A lo largo de toda la historia de la humanidad, casi no ha habido más que monarquías. ¿Cómo es que hoy no hay casi más que repúblicas? ¿Cómo es que donde hay repúblicas nadie piensa en como una alternativa que se podía debatir, que se podía discutir? Nadie piensa en instaurar una monarquía. ¿Y cómo así, donde hay monarquías, los que querríamos, los que proponemos, los que salimos a la esfera pública de la opinión política manifestándonos a favor de una república, somos extremadamente minoritarios y en algún país quizá inexistentes, porque no sé si en Noruega hay un solo republicano, ni en Dinamarca, quizá no hay ninguno. De manera que ni en Holanda, yo con sinceridad no sé si hay un solo holandés que salga a la palestra, a la esfera pública de la opinión diciendo por una república de los Países Bajos. No lo creo. No lo sé. No lo sé. Existirá, pero yo lo desconozco. Bueno, yo creo que las razones por las cuales la monarquía se ha impuesto como poder, que tienen que ver, como digo, con esa monografía a la cual me refería antes, de lucha de clases y quiebra de la legitimidad constitucional en la Roma tardorrepublicana, es que yo he hablado en la lección anterior de tres tipos de legitimidad. La legitimidad ancestral, tradicional, bueno, es la tipología, no mía, sino de Max Weber. La legitimidad tradicional que se incardina principalmente en la hereditaria, por tanto en la monárquica, la legitimidad legal, que es la transmisión del poder según unos mecanismos legalmente establecidos a partir de los titulares precedentes que lo han obtenido de esa misma manera, digamos, la transmisión jurídico-constitucional, y la legitimidad carismática. Ahora bien, ¿por qué esas legitimidades son legítimas? Es decir, ¿por qué esas tres y no cualquier otra? Y verdaderamente, además, seguro que no hay otros títulos de legitimidad deducibles. Bueno, pues yo creo que hay otros dos títulos de legitimidad aducibles. O tres. El primero es que la fuerza. Yo mando porque he vencido. Mando porque he conquistado. Un pirata en la época de los corsarios y filibusteros. Ustedes recuerdan a Walker, el último filibustero que se adueñó de Nicaragua en los años 1850 y tantos y se hizo proclamar un filibustero norteamericano del sur. Era poco antes de la Guerra Civil Norteamericana de secesión, y con el apoyo de los esclavistas del sur formó una tropa de aventureros que quiso adueñarse de varios países de Centroamérica y momentáneamente logró adueñarse de Nicaragua y se proclamó presidente. Finalmente fue derrotado por la Unión, los ejércitos de varios países centroamericanos tuvieron el acierto de aliarse y lo derrotaron y murió fusilado. Pero este caso de Walker es uno de muchos en la historia de filibusteros que se adueñaban de una isla y decían: yo soy el que mando en esa isla. Esa aventura de Walker en
Nicaragua, está en parte en la inspiración de la grandísima película Queimada de Gillo Pontecorvo con Marlon Brando, que se inspira en parte, es uno de los motivos, no es el único. En realidad es una película sobre el neocolonialismo. En la Italia renacentista hay muchos casos así. Ustedes conocen el caso de el hijo del Papa Alejandro VI, César Borja, el que formuló aquel eslogan Aut Caesar aut nihil, César o nada, que luchó por labrar un principado propio, adueñarse de ciudades para erigirse en ellas como príncipe. ¿Qué título de legitimidad podía esgrimir? Que es, al parecer, el principal inspirador de Maquiavelo en El Príncipe. Bueno, ¿qué legitimidad podía esgrimir? Ninguna otra que no la racional, legal, no la carismática, porque no, bueno, podríamos decir entre sus mesnadas, sus huestes, pero en fin, no desde luego entre la población conquistada, ni la ancestral o tradicional, sencillamente la fuerza. He ganado, he vencido, os he vencido y tenéis que someteros. Esto puede parecernos hoy que no justifica nada. El poder de la fuerza no otorga razón ninguna. La razón de la fuerza no es la fuerza de la razón. Sin embargo, hay que considerarlo desde el punto de vista de que el ser humano se ha inclinado ante el poder, y el no humano también, ante el poder, ante la fuerza. Muchos han pensado y piensan que quien ha vencido, quien ha ganado, quien se ha impuesto, pues merece acatamiento. Merece acatamiento, ¿por qué? Bueno, pues porque esa es una de las posibles reglas del juego, al fin y al cabo, en las relaciones humanas, a ver quién gana. Al fin y al cabo, en las ordalías, en los torneos, se dirimía quién llevaba razón por la fuerza. O sea que, bueno, sea porque algunos piensen Dios o los dioses escogen al que gana, el que gana lo hace porque goza del favor de los dioses o de Dios y por ello merece nuestro acatamiento. Bueno, esta es una razón. Otra razón es que, bueno, ya que es el que tiene el poder, ya que es el que manda, aunque hubiera sido quizá deseable que mandara otro, pues lo mejor es obedecer, porque de no obedecer o de aspirar a que ese poder impuesto a la brava, por la fuerza, por la violencia, pero querer reemplazarlo, sacudirlo, acarrearía posiblemente males mayores, desórdenes, vacío de poder. De manera que el poder, la fuerza, el mero poder, la fuerza, es también un argumento. Y en el fondo también es un argumento subyacente a los otros modos de legitimidad que he señalado. Porque la mera atracción carismática, esa atracción carismática podrá atraer a una minoría de adeptos, o si ustedes quieren, a una mayoría, pero no a todos, nunca a todos. Los otros se someten de buena gana o no de tan buena gana, porque, bueno, porque ha prevalecido esa opción carismática o presuntamente carismática, y enfrentarse a ella sería peligroso para quien se enfrente y quizá alteraría el orden público, acarrearía males mayores.
Lo mismo la vía legal. Bueno, ¿por qué acatar esa vía legal? Bueno, ¿por qué es legal? Bueno, eso ah, hay que acatar la vía legal porque es legal. Bueno, ¿y por qué hay que acatar la vía legal por el mero hecho de que sea legal? Ah, pues hay que acatarla porque es legal, porque es legal. Bueno, no hemos dado ninguna explicación. Pues una razón es porque es la que de hecho existe en nuestra sociedad, es la que se ha implantado, la que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y porque cualquier alternativa carecería de fuerza para oponerse a ella, incluso si fuera mejor, porque claro está que nada prueba que la vía legal constitucional sea la óptima. A lo mejor habría otra mejor, que conseguiría leyes más justas, gobernantes más adictos al bien común, menos corruptos, porque todos sabemos que la vía legal conduce a legisladores extremadamente corruptos y deshonestos, a gobernantes eh, extremadamente carentes de una dedicación al bien público, pero esa vía legal pues se acepta porque es la que hay, porque sencillamente tampoco hay fuerza alguna capaz de enfrentarse a esos mecanismos que son los establecidos. O sea, en definitiva, porque cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y, por tanto, la fuerza respalda la vía legal. ¿Y por qué se acepta el poder ancestral? También. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el poder dinástico, donde está establecido, amigo, enfrentarse a él es muy difícil porque está respaldado. Ya decía yo que uno de los atributos esenciales del monarca es el de el primer uniformado del reino y general en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues esas Fuerzas Armadas lo respaldan y enfrentarse a la monarquía, pues sería hacerlo en condiciones de inferioridad. Por tanto, el poder de la fuerza es un título de legitimidad. Y hay otro título de legitimidad. Añadiré un tercero, pero secundariamente. Hay un otro título de legitimidad, que sería el quinto, que es el de el servicio al bien común. ¿Para qué hay una autoridad? ¿Para qué hay un poder político? Para el bien común. Para, para organizar la acción, el quehacer, el esfuerzo de la colectividad, coordinarlo, regularlo en aras del bien común. Esta es la esencia del poder, esta es su justificación. Por eso hay un poder. Si no fuera por eso, el poder no tendría legitimidad. De manera que, en última instancia, todo lo demás, cualquier otro título de legitimidad está subordinado a este. Y este por sí solo es también un título de legitimidad. Supongamos un titular del poder, un régimen establecido, que se ha establecido. Evidentemente, si tiene el poder, ha contado con la fuerza. Pero, pero más allá de que haya contado con la fuerza, no puede alardear de haberse instaurado por vía legal, ni por la continuación de una tradición ancestral, por vía hereditaria, ni por carisma alguno, o por lo menos eso es secundario. Y tampoco quiere, aunque haya llegado al poder por la supremacía armada, pero quiere disimularlo, o no es eso no es ese el elemento preponderante. ¿Qué título de legitimidad queda que no es ninguno de esos? Sencillamente puede decir, este es el sistema que, dadas las circunstancias políticos, sociales y económicas y geográficas e internacionales del país, es el más idóneo para el bien común. Este es el título de legitimidad, por ejemplo, del actual régimen político chino.
más allá de... Llegó al poder, evidentemente, por una insurrección armada, pero queda lejos y tampoco se quiere recordar. Y en todo caso, eso no sería en absoluto el título que hoy se tendría presente. Vía legal, hombre, sí, es la vía legal, pero de un régimen cuya legalidad constitucional está cuestionada según los estándares internacionales. Por supuesto, no tiene absolutamente nada de legitimidad tradicional o atávica o ancestral. Y en cuanto a la legitimidad que podríamos considerar carismática, bueno, podría hablarse, sería discutible, si el Partido Comunista Chino en China, dadas las peculiaridades que ha querido hacer esa síntesis de marxismo-leninismo de importación, pero significado, es decir, adaptado a la cultura china con la tradición china particularmente confuciana, en una síntesis, en un sincretismo sui generis muy propio, que los propios chinos dicen no es un sistema ni doctrinal ni político de exportación, está adaptado exclusivamente a China y no recomendamos a nadie, es más, recomendamos que nadie pretenda copiarlo ni imitarlo, cada país debe seguir su propio modelo, pero la justificación principal, la legitimidad principal de ese poder chino es que ninguno hoy viable en China puede servir al bien común chino, del pueblo chino, como el actual, que ha conseguido sacar a la pobreza hace 20 años aproximadamente. El 40% de la población china vivía en pobreza extrema, en lo que se considera $1 por habitante diario. $1, no $1 de 2021, se toma como referencia un año, no recuerdo en este momento, será 1996, el que sea, o sea que sería hoy posiblemente casi $2. Bueno, eso es lo que se considera internacionalmente la, eh, la pobreza extrema. 40% de la población. Y hoy menos del 1% de la población. China ha pasado de ser un país arcaico, sin industria, exclusivamente agrario, de una agricultura extremadamente atrasada, de una penuria extrema, a ser una grandísima potencia industrial, una gran nación, un país, la segunda potencia mundial, con una industria, un PIB que es el segundo del mundo, pero se va a convertir en el primero. Claro, todo eso es un argumento, es decir, bueno, ¿quién lo ha conseguido? ¿Quién lo podría conseguir? ¿Qué alternativa creen ustedes? Y muchos que no son entusiastas, muchos chinos que no son entusiastas ni del actual presidente, que al fin y al cabo es fungible, no tiene ningún carisma particular. Mírenlo, miren su cara y verán que no inspira una adhesión particular personal. Él, que por supuesto, en cuanto al marxismo-leninismo, bueno, lo ven con total escepticismo y si lo aceptan formulariamente, pues es por obligación, pero no por compenetración. Y que tampoco son muy confucianos, porque de todos modos, bueno, pues es decir, confucianos mm, porque forma parte de la cultura china y se sienten orgullosos de que China haya aportado al mundo esas figuras, Confucio, Mencio, Lao Tse, etcétera, pero no porque verdaderamente en el mundo de hoy, en pleno siglo XXI, el confucianismo sea la guía, la pauta. ¿Cuál es el motivo verdadero de adhesión? El que decía, mire, tal como están las cosas, es el régimen que mejor sirve al bien común. Y si ustedes piensan en Hobbes, ¿cómo justifica a Hobbes el poder? Desde luego por un imaginario pacto social.
pero él sabe perfectamente que aunque lo haya habido, no sabemos hasta qué punto Hobbes cree que lo hubo o que no lo hubo históricamente. Yo creo que no, que para él eso es sencillamente una ficción, como para todos los teóricos del pacto social, exceptuando quizá Rousseau. Eh, pero, pero en la mayoría de los casos, verdaderamente no ha habido tal pacto social. Es como si lo hubiera habido. Y él dice por el pacto social que no se concluye con el soberano, sino entre todos los súbditos, confiriéndole un poder cuasi absoluto al soberano, digo cuasi porque en el propio Hobbes tiene algunos límites. ¿Por qué? Para que mantenga la seguridad y el orden público. En Hobbes, el bien común es el grado cero del bien común, que es la seguridad. Que no me maten, que no me roben, que pueda salir a la calle, que pueda cruzar la calle, que pueda viajar sin que me asalten, eh, me agredan, me roben. Ese, ese, esa es la función del poder. Bueno, pues ese es un bien común, la seguridad. Yo diría el grado cero, lo mínimo de bien común. Podemos tener, yo tengo, y creo que casi todos ustedes tienen, un concepto más rico del bien común. No todos, porque los libertarios esencialmente tienen ese concepto del bien común. Todas las variantes del libertarianismo, Nozick, Hobbes, Hayek y así sucesivamente, en definitiva piensan que todo lo que sea bienestar, prosperidad, florecimiento humano, riqueza, es cuestión de cada uno, que lo haga individualmente o asociado con quien le dé la gana. Pero es esencialmente asunto suyo. Lo único que es competencia pública es el orden, la seguridad. Bueno, de manera que el bien común, concebido de ese modo mínimo como seguridad o concebido de una manera más rica, es de suyo de, un título de legitimidad y además está subyacente en los otros títulos de legitimidad, incluyendo la violencia. Porque se puede decir, bueno, ¿por qué someterse al que ha triunfado por la fuerza sin deber triunfar, sin título ninguno que justificara, pero sencillamente ha sido más fuerte? Bueno, porque ya que se ha hecho con el poder, lo mejor como mínimo, para el orden público y quizá para otros bienes públicos, es ceder, someterse a su poder. Y decía que había un último, pero lo ponía un poco a la cola, un último tipo de legitimidad, que es decir, somos los que mandamos porque somos mejores. Que esto ha tenido una modalidad específica en la conquista de la fe, en la conquista de quienes dicen, por ejemplo, los conquistadores españoles, pero no son los únicos, los conquistadores árabes a raíz de la predicación del profeta Mahoma o Muhammad y otros, que hemos ganado y merecemos dominaros, no por la fuerza, no por el mero hecho de que hemos sido más fuertes y os hemos vencido. No, no es eso, sino porque somos mejores. ¿Y en qué somos mejores? En que nuestra fe es auténtica, nuestra religión es la verdadera. Y quienes estamos animados por la verdadera fe, por la verdadera religión, estamos legitimados para ejercer el poder. Lo que pasa es que esto puede esgrimirlo el poder dominador, pero no lo va a aceptar el dominado, porque el dominado no va a aceptar que, que la fe o la religión o la creencia del dominador sea mejor. Digamos que con el transcurso del tiempo el dominador puede convertir a su fe al dominado y éste llegar retrospectivamente a decir, bueno, pues estuvo bien haber sufrido esa conquista porque gracias a ella nos hemos sumado a la verdadera fe. Bueno, como digo esto, este título yo lo pongo
muy secundariamente. Pero sí pongo el de servicio al bien común, el teleológico, digamos. Entonces tenemos el legal, jurídico constitucional, el eh, carismático, el tradicional, hereditario, y el teleológico. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué ha habido tantas monarquías? Por dos razones. Primero, porque se consideró que el mejor modo de servir al bien común era el poder monárquico, dado que los demás que ocasionalmente se intentaron quebraban, que es lo que pasó, por ejemplo, en la República Romana. Porque Periclito, como lo he estudiado en esa monografía, porque los mecanismos jurídico-constitucionales quebraron ante la lucha de clases de final de la República Romana. Y por eso llegó la monarquía de Augusto, que estableció lo que más se llama bonapartismo, que es un poder que se establece sobre un equilibrio de clases por encima de todas ellas, con un poder absoluto o muy amplio. El caso de Augusto no era absoluto, en el caso de Napoleón III tampoco del todo, pero muy amplio, y un poder dictatorial, podríamos decir. De manera que, y donde ya estaba establecida la monarquía, también, ya que estaba el mejor modo de que el bien público, en la medida en que sea asequible, se consiga, es respetar el poder monárquico. De hecho, este poder monárquico surgió, Peter Turchin, un científico social norteamericano de origen ruso, considera que los grandes estados se constituyeron por lo que él llama la selección social, que fue la guerra, igual que la lucha por la vida, desde el punto de vista darwiniano, es lo que impulsa la selección natural de las especies. La guerra es lo que impulsa la selección política de los estados. Entonces, ¿cómo se organiza más eficazmente un estado contra conquistadores foráneos o para conquistar o vencer a estados foráneos? Bueno, la monarquía ha solido ser un modo más idóneo, en que no entran las disputas sobre si la transmisión ha sido aceptada o no aceptada. Pues todos ustedes, tenemos tan reciente lo que acaba de suceder en Estados Unidos con el paso del poder de Trump a Biden, el asalto al Capitolio. En realidad, las transmisiones jurídico-constitucionales muchas veces son tramposas. Es decir, cuantísimas veces las formalidades han sido amañadas e incluso no se han respetado. Esto es muchísimo más frecuente de lo que creemos. Pero en sociedades de relativo consenso, esas irregularidades suelen pasarse por alto. Donde falta ese consenso y los ánimos están muy encrespados, suceden cosas como la que ha sucedido en Washington hace unos meses. Hoy una parte, yo no sé evidentemente si las elecciones han sido amañadas o no, creo que sí, pero creo que, mi opinión, valga lo que valiere, yo pienso que lo ha sido como todas las precedentes. Porque el sistema electoral norteamericano es de tal complejidad, es de tan increíblemente laberíntico que es fácil que se hayan sumado, digamos, amaños, uno aquí, otro allá, que sumados podría decir que verdaderamente las elecciones no han sido genuinamente democráticas. Pero no esta vez todas las veces, o al menos así me lo temo, ha salido a la luz en el año 2000 con el triunfo de Bush, pero un triunfo que le dieron los tribunales.
ha salido a la luz ahora con el de Biden, pero yo pienso que en otros casos lo que pasa es que el que, digamos, según los mecanismos amañados o no convencionalmente establecidos, el que los círculos influyentes proclaman ganador, pues ese se acepta como ganador. Bueno, en situaciones como la de la República Romana, finalizante, la ausencia total de consenso, las luchas encrespadas entre los sectores populares y los sectores nobiliarios, entre los esclavos y los dueños de esclavos, entre diversas facciones de los propios poderes acaudalados, adinerados. Todo ello era tal que, además, los mecanismos legales, constitucionales, eran muy complicados y era muy difícil, no se adaptaban bien para regir un Estado de la envergadura, del tamaño de lo que había, del imperio que había conquistado la República Romana al final de su existencia. Por lo cual, la monarquía resultó, la monarquía imperial, un Estado, un régimen más adaptado, un poder político más idóneo. Yo creo que esta ha sido la razón en el pasado. Hay otra también, y es que justamente porque el bien público no se atendía bien, es decir, bueno, la razón para justificar la monarquía es que era lo que había, y en aras del bien público, como mínimo de la seguridad, no ser asaltado, no ser matado, bueno, pues respetar el poder que había, que era la monarquía, y que al fin y al cabo ese poder era más seguro que poderes inestables como lo eran muchas veces los republicanos. Pero también había otra, y es que justamente tampoco los poderes republicanos, cuando existían, podían alardear mucho de laborar a favor del bien común, justamente porque estaban desgarrados por luchas intestinas, porque no lograban la estabilidad. Entonces, al fracasar, al no tener tanto atractivo ese título de legitimidad del servicio al bien común, quedaba el otro título de que como mínimo está la legitimidad atávica, tradicional, histórica, dinástica, en definitiva. ¿Y por qué hoy, donde hay monarquía, no se discute y donde hay república tampoco? Por lo mismo, porque donde hay monarquía, esta ha sabido, salvo las monarquías tiránicas, las dejó de lado, ha sabido lograr un inteligente apaño con mecanismos de legitimidad jurídico-constitucional, en un híbrido, por supuesto, contra natura, un híbrido, por supuesto, de agua y aceite, eh, un, eh, un, un hierro de madera, pero que por incompatibles racionalmente que sean esos elementos, coexisten. Han logrado una coexistencia, y donde esa coexistencia se logra con estabilidad, pues evidentemente la gente quiere estabilidad. Es decir, que se teme más cualquier peligro de inestabilidad, incógnita, incertidumbre, desorden, que el orden establecido. El orden establecido vale más, que, ya lo dijo Schiller, prefería la injusticia al desorden. Bueno, entonces, aunque es justísimo ese poder monárquico, ¿cuántos verdaderamente sentimentalmente sienten adhesión, amor a la dinastía reinante, se sienten anímicamente vinculados a esa tradición de los antepasados? Seguramente pocos, alguno habrá. Seguro que lo hay, porque yo los he conocido en mi familia. Parte de mis antepasados, mis abuelos, tenían esa adhesión, o sea que lo entiendo, pero creo que quedan pocos.
Lo que piensa la gente es que, bueno, se ha logrado ese maridaje, aunque sea contra natura, y eh, funciona y se mantiene el orden público. Y donde hay república, generalmente, no siempre, el mecanismo jurídico constitucional está consolidado, ya digo que no siempre, porque el espectáculo esperpéntico que acabamos de ver en Estados Unidos demuestra que en lo que se considera repúblicas democráticas asentadas, afincadas e inamovibles, la legitimidad jurídico-constitucional deja muchísimo que desear. Cuando casi la mitad de los norteamericanos piensan que el actual presidente de su país ha llegado por un pucherazo, es decir, por un golpe de Estado disfrazado de constitucional, bueno, pues eso, eso demuestra que no siempre las repúblicas democrático-constitucionales tienen una legitimidad tan 100% como lo imaginamos. Pero desde luego, claro, nadie piensa en una alternativa por las razones que acabo de indicar. O sea que se considera que en aras del orden, en aras del bien público, lo más idóneo, dadas las circunstancias, es el sistema que existe. ¿Donde es republicano? República. Donde es monarquía, los pocos países donde todavía es monarquía, la monarquía. Y por tanto, no se debate, no es un asunto que esté en las controversias actuales de filosofía político-jurídica, la alternativa entre monarquía y república. Ahora bien, yo respeto que, evidentemente, el hombre de la calle opine así. Lo que respeto menos es que el filósofo jurídico, el filósofo político, se inhiba de ese tema diciendo es baladí porque eso es secundario, porque es cuestión de formas. No, no es cuestión de formas. Que se tenga o no se tenga como uno de los títulos de legitimidad del poder existente, del régimen existente, como uno de ellos, con amplitud mayor o con amplitud menor, como uno de ellos, esa legitimidad atávica, tradicional, histórica, histórico-dinástica, eso ya de suyo me parece que es una cuestión suficientemente seria. Quizá no sería para quitar el sueño, pero sí sería para debatirlo y para que sea un problema que merezca controversia. Y segundo, porque ese poder histórico dinástico basado en esa legitimidad atávica, dentro del actual marco de coexistencia, ejerce unas atribuciones que no son baladíes. Porque, como ya dije, exceptuando Suecia y Japón, en los demás países ejerce un poder arbitral y moderador, o no lo ejerce, a lo mejor se inhibe. Pero peor, porque si no lo ejerce, hay una vacancia de poder muy grave, que se traduce en situaciones como las que hemos visto en España, en que a veces el monarca se inhibe. Bueno, mal, porque al inhibirse se crean situaciones gubernamentales extremadamente difíciles. Pero de modo que si se inhibe malo y si no se inhibe malo también, no por el modo particular en que lo ejerza en uno u otro caso. Eso no es un asunto evidentemente que me incumba a mí discutir hoy, aunque yo sospecho que, que generalmente va a ejercer ese poder moderador con arreglo a los valores, a los intereses que son propios de la propia dinastía y de los sectores de la sociedad cercanos a la dinastía, como son las clases dominantes, las oligarquías, los círculos y linajes nobiliarios. En mayor o menor medida, no creo que vayan a estar ausentes de la mente de quien ejerce el poder moderador esos intereses a la hora de moderar. Si es que modera, y si dice yo me encojo de hombros y no modero, bueno, pues en un sistema concebido de tal modo que en él
exista un poder moderador, si este no se ejerce, es como si el poder judicial dijera, me inhibo, no juzgo, o el poder legislativo dijera, no legislo, paso la legislatura en blanco. Nos reunimos, charlamos o nos quedamos en casa y no hacemos nada. O como si el gobierno no gobernara. Se reúne el Consejo de Ministros, no ha aprobado nada. Una sesión y otra y otra. Bueno, pues evidentemente esto no creo que sea adecuado. De manera que ese poder existe y se ejerza o no, es malo. El poder moderador hereditario es malo si se ejerce porque hay probabilidades de que se ejerza como no debería ejercerse y si no se ejerce porque es una inhibición perjudicial para el funcionamiento de las instituciones jurídico-políticas. Pero en última instancia además es que hay que prever situaciones de crisis y en esas situaciones de crisis esa potestad que en el orden jurídico-constitucional es meramente arbitral y moderadora puede expandirse e invadir otros terrenos y eso puede justificarse fácilmente, como ya evoqué en un discurso anterior, lo que hizo el rey Leopoldo III de Bélgica en 1940 al capitular ante el ejército vencedor alemán. En vez de seguir al gobierno real belga que se evacuó a Francia y luego a Londres, en vez de eso capituló ante Alemania, extralimitándose en su poder constitucional, pero constitucionalmente se podrá ver una extralimitación, pero no faltará quienes digan es una situación de grave crisis del país, en los cuales el dinasta ejerce ese poder dinástico suyo, supraconstitucional, que en aras de evitar mayores males, puede verse así, y así lo vieron los monárquicos, en aras de evitar mayores males, ha capitulado ante el invasor. En otras circunstancias de disturbios, perturbaciones, crisis parlamentarias agudas que es difícil conjugar porque no hay manera de armar una mayoría en el Congreso que pueda, otra serie de circunstancias parecidas, pues evidentemente el poder arbitral y moderador puede salir de su ámbito y puede extralimitarse, y para muchísimos súbditos se extralimitará con razón, porque dirán, bueno, alguna salida habrá que dar. Mientras exista ese poder, existe esa posibilidad. Claro, ustedes dirán, a lo mejor es para bien, sí, pero de nuevo, muy probablemente será para mal, porque al actuar así, hay que pensar que ese poder es lo que es un poder que encarna los valores tradicionales, atávicos, ancestrales de su dinastía, de su familia, de las familias emparentadas, de la nobleza, de los círculos del poder y del dinero que están vinculados a ello. De manera que esa posibilidad existe. Con lo cual termino este discurso. Creo que he explicado por qué ha habido tantas monarquías, por qué hay tantas repúblicas y por qué hoy está fuera del debate de la filosofía jurídico-política la cuestión de monarquía o república y, sin embargo, debemos reintroducir esta cuestión en el debate, en la controversia filosófica, jurídico-política, porque hay razones de sobra para introducirla.